Muy buenas tardes, excelentísimo señor Komatsu Shinjiro, embajador del Japón en Costa Rica, doctora Marianela Rojas Garbanzo, rectora adjunta de la Universidad Nacional, doctora Rosemary Hernández Pereira, directora de Asuntos Internacionales y Cooperación Internacional de la Universidad Nacional, señor Takano Takeshi, representante residente de la oficina de JICA en Costa Rica, señor Guillermo Acuña, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, doctora Kusunoki Ayako, profesora invitada en esta especial ocasión. Doctor Raúl Fonseca Hernández, subdirector de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, personal docente y estudiantado que nos acompañan de forma presencial y virtual el día de hoy. Es un gusto para nosotros saludarles y darles a la vez una cordial bienvenida a esta actividad de inauguración de la Cátedra JICA 1. En el marco del curso Cultura y Negocios Internacionales y de las carreras de Comercio y Negocios Internacionales y de Relaciones Internacionales de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Esta actividad se estará transmitiendo en las redes sociales de la Escuela de Relaciones Internacionales y de JICA Costa Rica. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida. Primeramente, escucharemos al doctor Raúl Fonseca Hernández, subdirector de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Bueno, buenas tardes. Sus formatos híbridos bastante interesantes. Buenas tardes, excelentísimo señor Camacho. En japonés no es el mejor. Eh, Doctora Marianela Rojas Garbanzo, instructora de la Universidad Nacional. Doctora, Universidad Nacional. Doctora Rosemary Hernández Pereira, directora de la Oficina de Cooperación Internacional. Señor Takamo Ayesi, representante de la Oficina JICA en Costa Rica. Señor Guillermo Acuña, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales. Doctora Uzumuki Ayako, profesora invitada en esta ocasión tan especial de la inauguración de la cátedra JICA. Doctora Jessica Vargas, profesora de la Escuela y del curso Cultura y Negocios. Personal docente, administrativo que nos acompaña, estimados y estimadas estudiantes. Para nosotros es un gusto recibirlos el día de hoy en una ocasión tan especial. Japón y Costa Rica comparten una larga historia de relaciones de amistad y cooperación, a pesar de que nos separa una gran distancia física. Son exactamente 13.292 kilómetros de distancia, cruzando, digamos, el Pacífico. Ambos países compartimos valores y visiones de mundo que nos unen cada vez más. La promoción de la paz, el desarme, la sostenibilidad ambiental son algunos de estos grandes tópicos que por muchos años nos han unido, no solo en lo político, sino también en lo económico, en lo educativo, en lo ambiental y en lo cultural. En un país como Costa Rica, Japón es un ejemplo de adaptación, resiliencia, desarrollo socioeconómico, planificación urbana y un sistema de seguridad social de elevadísima calidad. Todo ello manifestado en sus índices de desarrollo humano y social, por mencionar algunos ejemplos concretos. Asimismo, es una cultura milenaria con un pensamiento que enriquece no solo a nivel cultural, sino que contribuye a una profunda comprensión del mundo desde diversas cosmovisiones. Para la Universidad Nacional, como una institución comprometida con el desarrollo educativo superior, público de calidad, con una visión humanista, la internacionalización entendida en este contexto como el establecimiento y consolidación de nexos de cooperación entre países hermanos es de vital importancia.
Lo anterior contribuye a una formación académica diversa e internacional, a la vez que fortalece áreas sustantivas de nuestro quehacer económico como la investigación y la extensión. Asimismo, son parte de la responsabilidad de las universidades que las universidades públicas tenemos como sociedad. En el mundo actual nos ofrece diversas posibilidades para conectarnos de forma física y virtual. No obstante, es importante mencionar que la interconexión que experimentamos va más allá de la dimensión humana y que existe para nosotros nexos con el planeta y con ello grandes retos sociales y ecológicos para la humanidad. Los efectos complejos de las desigualdades generadas por el cambio climático, la gobernanza internacional, el mantenimiento de la paz y la distribución más equitativa de la riqueza social, por mencionar algunos casos. Estos retos no se pueden resolver individualmente. No importa si se trata de un país grande o un país pequeño, en términos de extensión o de poder. Se requiere el diálogo y el trabajo conjunto de todos y todas de los diversos países y la sociedad en general para poderles hacer frente como humanidad. En este contexto, en este día, hoy me complace en representación de la Escuela de Relaciones Internacionales ser parte de este acto de inauguración de la cátedra YAICA 1 como una muestra de las excelentes relaciones que se ha caracterizado entre Japón y Costa Rica, entre Japón y la Universidad Nacional. Esta cátedra representa grandes oportunidades de trabajo en conjunto para que desde nuestra Escuela de Relaciones Internacionales se puedan difundir y construir a partir de la experiencia japonesa en diversas áreas del quehacer internacional, así como promover el intercambio académico y estudiantil. El hecho de que este evento de inauguración sea híbrido es también una evidencia del enorme potencial para trabajar en conjunto a pesar de las distancias, a pesar de los usos horarios, a pesar de que a veces nos genera un poquito de problemas. Aquí en el cabo funciona y funciona de muy buena manera. Agradezco la disposición de la doctora Yusinok Ayako para compartir con nosotros sus vastos conocimientos en esta conferencia titulada Evolución de la política japonesa sobre la seguridad internacional. Sin duda, la experiencia de Japón es vital para comprender los grandes retos políticos que enfrentan los estados actualmente, en particular en los contextos donde el poder es difuso y la arquitectura tradicional del sistema internacional es cuestionada con propuestas alternativas y actores que emergen o se reposicionan. Para finalizar, quisiera reiterar el compromiso de nuestra Escuela de Relaciones Internacionales con el quehacer de la Cátedra YAICA 1, orientada a fortalecer aún más los lazos entre los países y poder llegar a una mayor profundidad y un mayor proceso de cooperación. Muchas gracias. A continuación escucharemos las palabras de bienvenida del máster Guillermo Acuña, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. Gracias, buenas tardes, doctora Marianela Rojas Garbanzo, rectora adjunta de nuestra Universidad Nacional. Bienvenida a esta actividad de la Facultad de Ciencias Sociales y particularmente de la Escuela de Relaciones Internacionales. Buenas tardes, señor embajador, excelentísimo señor Komatsu Shinjiro, embajador de Japón acá en Costa Rica. Buenas tardes a
Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Me ahora escuchan? sí. Ahora sí, sí, estuve, algo pasó con la conexión acá. Bueno, voy de nuevo entonces. Bueno, buenas tardes, doctora Marianela Rojas Garbanzo, rectora adjunta de nuestra Universidad Nacional. Buenas tardes a la doctora Rosemary Hernández, directora de la Oficina de Cooperación Internacional de nuestra Universidad Nacional. Buenas tardes también a el excelentísimo señor embajador Komatsu Shinjiro, embajador de Japón en Costa Rica. Buenas tardes también a el señor Takano Takeshi, el representante residente de la oficina de JICA en Costa Rica, a el doctor Raúl Fonseca, subdirector de la Escuela de Relaciones Internacionales, a la doctora Kusunoki Ayako, la profesora invitada esta tarde en esta ocasión tan especial, así como también a la doctora Jessica Vargas, la profesora del curso Cultura y Negocios, que nos ofrece el marco desde el cual se está realizando esta actividad en esta tarde. Buenas tardes a todos y todas, queridas estudiantes de nuestra Escuela de Relaciones Internacionales y de nuestra Facultad de Ciencias Sociales. Un profundo saludo de bienvenida a esta facultad y particularmente a esta actividad programada por la Escuela de Relaciones Internacionales en conjunto con JICA. La Universidad Nacional de Costa Rica, la Universidad Nacional, nuestra querida Universidad Nacional, se siente muy honrada de ser partícipe de este evento de inauguración de la cátedra JICA UNA. Celebramos el esfuerzo conjunto que realizan la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, Costa Rica, para promover los conocimientos sobre Japón dentro de la comunidad universitaria. Desde nuestro conocido enfoque humanístico como universidad, hacemos eco de la visión de JICA de trabajar por un mundo libre, pacífico y próspero, donde la gente pueda encontrar un mejor futuro y explorar sus diversos potenciales. Estamos seguros de que el compromiso y la cooperación conjunta de ambas instituciones traerá frutos que beneficien de manera especial a nuestro estudiantado, personal académico y la comunidad universitaria en pleno. La milenaria cultura japonesa nos muestra una apasionante mezcla de historia, belleza, valores, modales, disciplina, avances tecnológicos, esfuerzo, compromiso de entrega, eficiencia, artes, conocimientos avanzados, democracia y compromiso con la sostenibilidad en lo social y lo humano. Creemos firmemente que esta cultura comparte muchos valores con la cultura costarricense y que la construcción de puentes como los que se encuentra promoviendo JICA con la Universidad Nacional permitirán un intercambio de buenas prácticas y acciones conjuntas para alcanzar un futuro cada vez más próspero y un fortalecimiento de excelentes relaciones bilaterales entre ambos pueblos. Esta tarde la charla que escucharemos, denominada La evolución de la política japonesa sobre la seguridad internacional, es un reflejo claro de los esfuerzos entre nuestras instituciones para promover el desarrollo de actividades para pensar temas actuales y de interés mutuo. De parte de la Universidad Nacional, es necesario reiterar el compromiso con el desarrollo de un programa de cátedra eficaz y eficiente que permita la conexión y la consecución de los objetivos institucionales planteados. Esta tarde agradecemos de forma especial a la doctora Kusunoki Ayako, académica del Centro de Estudios Internacionales de Japón, con sede en Tokio, por compartir sus conocimientos sobre la seguridad internacional en Japón a disposición de los estudiantes de este curso, Cultura y Negocios, de la Escuela de Relaciones Internacionales, coordinado e impartido por la doctora Jessica Vargas.
y también de la población universitaria en general, pues uno de los motivos de pensar en este evento de forma híbrida es justamente promover, y ya lo decía el señor subdirector de la Escuela de Relaciones Internacionales, promover la participación de otros centros de estudios de enseñanza superior que compartan nuestro interés por la enriquecedora cultura japonesa. Nuestro agradecimiento a la doctora Kusunoki toma aún más relevancia al saber que nos encontramos en este momento en zonas horarias muy distintas y hogares geográficos muy distantes. Para ella, entonces, nuestro agradecimiento profundo, también nuestros pues, buenos días por allá. Sin embargo, rescatamos hoy el hecho de que estos factores, en lugar de ser excusas para desistir en el esfuerzo por acercar ambas culturas, se convierten en un lindo reto por superar y que de la mano de recursos tecnológicos que tenemos a nuestra disposición, así como con la voluntad y el esfuerzo conjunto, permiten unir ambas comunidades. Compartimos, pues, el compromiso de las autoridades japonesas y los de la Escuela de Relaciones Internacionales para seguir promoviendo espacios en los que se puedan desarrollar conferencias, talleres, cursos, posibilidades de movilidad, entre otros, que permitan un mayor acercamiento de las culturas costarricense y japonesa. Para todos y todas, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, don Guillermo. A continuación escucharemos las palabras de bienvenida a cargo de la doctora Rosemary Hernández Pereira, directora de Asuntos Internacionales y Cooperación Exterior de la Universidad Nacional. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero iniciar dando un caluroso saludo al excelentísimo embajador, el señor Komatsu Shinjiro, que nos acompaña de forma virtual, además muy amigo de la Universidad Nacional y amigo de la Escuela de Relaciones Internacionales, y reiterarle nuestro aprecio y consideración de siempre. También darle la bienvenida y el agradecimiento al señor Takano Takeshi, director de JICA, quien ha estado desde que volvió a Costa Rica en el marco de del programa JICA, impulsando esta relación con la Universidad Nacional. También de forma virtual, quien será la estrella de esta noche, a la doctora Kusunoki Ayaki, doctora en evolución de la política japonesa sobre seguridad internacional y profesora del International Research Center for Women's Studies. Quiero también darle un saludo a quienes me acompañan aquí en la mesa, a la profesora Jessica Vargas, al subdirector, don Raúl Fonseca. Quiero también saludar, allá está, y es importante que la vayan identificando, es muy importante, a doña María Fernanda Morales, quien va a estar a cargo de la cátedra JICA. Quiero además transmitirles un saludo de parte de las demás cátedras de América Latina. Justamente ahorita antes de empezar les comuniqué que estamos ya empezando la cátedra en Costa Rica. Y es que este espacio, además de que nos permita a nosotros acercarnos muchísimo, como lo han comentado las personas que me han precedido en la palabra, además de que nos va a permitir acercarnos mucho más a la realidad y la cultura japonesa, que es rica, que es exquisita, también nos va a permitir entender una visión latinoamericana de cómo nosotros percibimos y concebimos precisamente a esta cultura milenaria que nos ha enseñado muchísimo, con quienes hemos compartido también muchísimas experiencias. Cuando se nos habló de la cátedra JICA hace año y medio, la primera comunicación llega siempre a la Oficina de Asuntos Internacionales. Por supuesto que de inmediato pensamos en la Escuela de Relaciones Internacionales. Es por naturaleza la escuela más cercana a tener esa sensibilidad cultural y acercarnos
de manera casi natural a los otros pueblos. Y ojalá que conforme este curso y esta cátedra vaya creciendo, el interés de ustedes crezca tantísimo que los visualizo y los pienso en el futuro haciendo esta visita que nunca debe faltar a Japón. Dentro de esa, porque yo sé que estudiantes de asuntos internacionales, de relaciones internacionales, de comercio internacional, siempre tienen en la agenda una lista de países que van a visitar. Pero dentro de esa lista de países nunca jamás va a faltar Japón, mucho menos después de esta experiencia que ustedes tengan de acercamiento cultural. Además del curso de comunicación, cultura y negocios, perdón, que le voy a decir, me equivoqué de nombre, pero lo he dado muchas veces. Es uno de los cursos que más quiero, porque precisamente nos abre esos espacios y esa forma de pensar y de visión de mundo que necesita toda persona profesional, pero que necesita además todo internacionalista. Yo también quiero agradecer a esas personas que están al otro lado, como doña Marianela, en este momento Marianela Rojas, doctora junta, y también es nuestro vicedecano, que lo tengo exactamente aquí al puro frente mío, él no sabe, pero lo tengo aquí, don Guillermo, yo le digo Memo de puro cariño, don Guillermo Acuña, lo tengo aquí al puro frente mío, es que lo estoy viendo en grande, bien en grande. Quiero decirles que precisamente el apoyo que como aparato institucional tiene la universidad y que lo necesitamos desde la escuela, pero también desde la decanatura y desde la rectoría, podemos pensar entonces en la internacionalización. Claro, y ustedes como estudiantes de Relaciones Internacionales y de Negocios Internacionales seguro dicen, ¿cómo? O sea, todos los días se piensan en eso. Vieran que no es la realidad. Vieran que no todo el mundo tiene ese ADN de la internacionalización como lo tienen ustedes y como lo tenemos nosotros. Pero sí todos lo necesitan. Eso sí es importante. Entonces ustedes no solamente se van a convertir en los estudiantes del curso, sino unos embajadores de la internacionalización, pero también unos embajadores de lo que es la cultura y la historia de Japón y lo que significa, no solo para Japón, por supuesto, sino para el mundo entero, porque realmente es enriquecedora y aleccionadora. Cuando nosotros estudiamos a Japón y estudiamos su realidad, que no es, por supuesto, una historia reciente, pero que viene impactando desde épocas atrás y hasta ahora, realmente nos damos cuenta de qué importante es esa resiliencia que tiene el pueblo. Y justamente, si algo tenemos que aprender, es a trabajar en esa resiliencia. Y a veces como estudiantes, sobre todo que vemos, a ustedes les toca ver historias recientes. Claro, no da tiempo que se vuelvan tantos milenios atrás, pero a ustedes les toca ver historia reciente y les toca ver un mapa reciente y les toca ver un panorama reciente. Pero no podemos ignorar lo que ha pasado. Y lo que hoy es Japón, precisamente, es el resultado de un pueblo que ha tenido una de las mayores virtudes, y es precisamente esa resiliencia y esa capacidad de reinventarse y esa capacidad de innovar. Entonces, yo quiero dejarlos con el hambre de conocer Japón. Yo sé que van a decir, ay, profesora, pero es un viaje caro. Ustedes están muy jóvenes, pero muy, muy jóvenes. Y si ustedes lo tienen en sus metas, lo van a lograr. Pero decirles que hace poquito estuvimos con unos estudiantes que fueron a Japón, precisamente con una de nuestras asesoras de la Oficina de Asuntos Internacionales y con un profesor que tiene un proyecto. Cuando regresaron les preguntamos, primero, nunca van a ser los mismos que se fueron. El cambio es importantísimo, pero además, ¿qué les impactó más de Japón? Y me encantó oír algo que parece muy básico, pero que demuestra quién es Japón, qué es ese país. Y nos dijeron, es un país sumamente limpio y ordenado. Y es que efectivamente es un país sumamente limpio y ordenado. El principio básico para el éxito y la disciplina es el orden. Y el orden y la limpieza van de la mano. Entonces, ojalá tengan esa experiencia. Hoy empezamos, todos nos acercamos. Y ojalá también, por medio de la profesora María Fernanda Morales, que va a estar liderando esta cátedra, podamos tener esos encuentros con las cátedras de América Latina y podamos conocer más de esa percepción también del mundo que tiene América Latina sobre Japón.
Muchísimas gracias y espero, estoy segura que este va a ser un curso muy exitoso y este enfoque ya muy exitoso también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Rosemary. Escucharemos ahora las palabras de bienvenida de la doctora Marianela Rojas Garbanzo, que nos acompaña y es rectora adjunta de la Universidad Nacional. Bueno, muy buenas tardes, casi noche. Bueno, no son las 5:20, pero buenos días por allá, por Japón, como bien lo mencionaba nuestro señor vicedecano. Y después de estas palabras tan bonitas que han dirigido cada uno de ustedes, yo espero captar la atención. Me ha correspondido representar al señor rector en esta tarde, don Francisco González, porque tuvo que salir a atender otro asunto de urgencia por la institución y como yo siempre digo, le agradezco a él cuando uno puede atender algunos eventos oficiales porque me los delega y créame que lo comparto muchísimo. Quisiera pues darle un muy cordial saludo al señor Komatsu Sunkifiro, que es el embajador de Japón en Costa Rica, y como bien decía doña Rosemary, también me lo comentaba don Francisco, un amigo de esta universidad, al señor Takano Takeshi, que es el representante residente de la oficina de JICA en Costa Rica, a la profesora Kusunoki Ayako, que es la profesora del Nichibunken allá en Japón, al doctor Raúl Fonseca Hernández, subdirector de la Escuela de Relaciones Internacionales, al señor Guillermo Acuña, que es el vicerrector de la Facultad de Ciencias Sociales, y también saludar a la profesora Jessica Vargas, que es la profesora del curso Cultura y Negocios. Es para nosotros, sin duda alguna, un honor poder participar en esta conferencia de apertura de la cátedra de JICA, que reúne a la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional con la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa, que es la que conocemos como JICA, que sin duda alguna también permitirá promover este conocimiento y los estudios sobre Japón y de esa manera consolidar las relaciones entre este hermoso país y la universidad que tengo el honor en este momento de representar. Yo no conozco Japón, pero mi hijo es amante de Japón y él ha tenido la oportunidad de poder visitar Japón y la verdad que cada vez que él me cuenta, pues sin duda alguna yo creo que hay que programar en algún momento un viaje a ese hermoso país, sin duda alguna. También yo quisiera saludar sin duda alguna a todos los estudiantes que nos acompañan, quienes ven con ilusión esta actividad y el acercamiento tan positivo de esta alianza que surgirá para comprender mejor la milenaria e interesante cultura japonesa. Leía que las relaciones oficiales entre Costa Rica y el Japón iniciaron allá en 1928. ¿Y quién diría que 95 años después esa acción ayudaría a que esta fructífera iniciativa se haya podido llevar a cabo? De hecho, las relaciones entre ambos países pensamos y confiamos que están más activas y vivas que nunca. Los ministros de Relaciones Exteriores y Culto y Comercio Exterior que visitaron Japón en noviembre del año pasado llegaron incluso a reunirse con la vicepresidenta de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, la señora Katsura Miyazaki, y en ese acto permitió reafirmar el interés costarricense por crear iniciativas como las que hoy celebramos con nuestra Universidad Nacional. En este contexto, las alianzas y las acciones de cooperación de todos los niveles y entre todos los actores son una herramienta trascendental para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y los compromisos que tiene esta Agenda 2030 en los próximos 7 años, y que a través de estas iniciativas, como las que esta mañana o esta tarde más bien nos convoca, avanzamos juntos hacia el cumplimiento de la meta de una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Hoy, sin duda, evidenciamos una vez más que el diálogo con el sector académico, estudiantil, no solamente es necesario, sino que también es posible, y la comprensión de que las alianzas entre nuestra academia y esta cooperación sean un motor imparable para alcanzar el desarrollo que se hace palpable hoy como una primera iniciativa en este evento. Al apreciado embajador de Japón, su excelencia
Komatsu Shinjiro, les recuerdo que la UNA ve en su país a un amigo, a un socio estratégico, al cual admiramos por su generosa visión colectiva que permea en todos los ámbitos, incluso el de la cooperación internacional y la cultura, elemento fundamental de este último para que los negocios entre los países se puedan desarrollar en ambientes de respeto y comprensión. La generosidad de su pueblo ha llevado también a apostar por la juventud costarricense y por ello desde la UNA le profesamos nuestro agradecimiento a usted, al JICA y sin duda alguna siempre al pueblo japonés. Agradecemos muchísimo a la profesora Kusunoki Ayako por su generosidad de aceptar compartir de sus muchos conocimientos en esta destacada conferencia, ¿verdad? Que allá con tanta distancia de horas, como bien decía don Guillermo. Concluyo mi intervención con una exhortación especial a todos los jóvenes que en esta tarde están acompañando esta actividad para que no pierdan la oportunidad que les da esta cátedra y que a través de las conferencias y algunas otras actividades se puedan también ojalá concretar posibilidades de movilidad estudiantil, que se puedan concretar algunas otras iniciativas y que sin duda alguna sientan ese deseo de desarrollar nuevos conocimientos y habilidades al compartir con la contraparte japonesa. Y alguna palabrita pequeña en japonés, arigato gozaimasu, muchas gracias y muchísimos éxitos. Muchas gracias, doctora Marianela. Escucharemos ahora las palabras de bienvenida del señor Shinjiro Komatsu, excelentísimo embajador del Japón en Costa Rica. Él nos comparte sus palabras de saludo mediante un video. Rector Universidad Nacional, estimado doctor Marco Vinicius Méndez Cordó, director de Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, estimada doctora Ayako Kusunoki, profesora del Centro Internacional de Investigación de Estudios Japoneses, a todos ustedes presentes, muy buenas tardes o buenos días. Tengo entendido que este año el programa de JICA, Agencia de Cooperación Internacional de Japón, para establecer el sistema continuo y organizado de estudios de Japón en Costa Rica, llamado Cátedra JICA Costa Rica, lo consideran en forma conjunta la Universidad Nacional de Costa Rica, UNA, y la Universidad de Costa Rica, UTR, universidades reconocidas por su alto estándar académico en la educación superior de Costa Rica. Y he informado que este año la UNA ministerio o un papel central en la organización de este curso por tercera vez. Además, comprendo que por primera vez el curso de la cátedra JICA Costa Rica se imparte como uno de los cursos formales, es decir, como una asignatura con derecho. Dado este acontecimiento, nos sentimos muy agradecidos con una de las principales instituciones educativas de América Latina, por reconocer que la JICA por conferencias de alta calidad que no solo son impartidas sino también por personas que están activas con la vanguardia de diversos campos y el nivel de estudio equivalente al de los cursos
anuales con esto en estamos convencidos que se trata de un gran paso hacia un desarrollo de los estudios japoneses, la enseñanza de los. Esperamos que en un futuro cercano la Castro Jaika se convierta en primer lugar en un punto social de crédito para los estudios japoneses en la una libra TR y al mismo tiempo retomamos que ambas universidades continúen colaborando contra la Embajada de Japón en Costa Rica y la oficina de Costa Rica con el fin de crear un ambiente de producción para la próxima generación de jóvenes que aspiran a estudiar estudios japoneses y asiáticos en el país. Además, quiero retomar parte del curso que pronuncié este año durante la ceremonia de apertura sobre el significado de esta cátedra. Aunque ha pasado por un camino con variados incidentes en la época moderna y contemporánea, se ha desarrollado manteniendo su estructura única y profesional y sus propias posturas. Así, el Japón de ahora es el resultado de todo esto. Me parece que saberlo es de suma utilidad para ustedes los presentes. Yo creo que la cátedra técnica podría contribuir a establecer y fortalecer las bases de estudio donde se imparte dichas experiencias de Japón con las personas de países extranjeros. Este programa está adaptado a un sistema abierto donde no solamente los profesores y investigadores japoneses colaboran, sino que también los de todo el mundo. Aprovechando ese sistema, creo que no solamente se promocione el intercambio dentro de estación superior, sino que también se la relación educativa entre estos países. Asimismo, a través de estas circunstancias, espero que la cátedra de Costa Rica contribuya a respetar y compartir los diversos valores, a resolver desafíos internacionales como el desarrollo humanístico y la paz mundial, entre otros, a nivel mundial, controlándose en la relación bilateral entre Costa Rica y Japón. Para finalizar, quisiera expresar mi sincero agradecimiento a la Universidad de Costa Rica, Jaika Costa Rica y demás personas incorporadas en la realización de este curso. Y estoy deseando desde mi corazón que se desarrolle la cátedra Jaika en ambas universidades y se fortalezca la relación cooperativa entre ellos. Asimismo, quiero agradecer a la profesora Ayako Krishnoti del Centro Internacional de Investigación de Estudios Japoneses, una autoridad en el campo de los estudios de seguridad de nosotros, por su cooperación al venir tan lejos de Japón para dar esta conferencia.
considera en gran medida para el fortalecimiento de las relaciones todas entre Perú y Japón, especialmente en la promoción del intercambio académico, más cero o otro. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias al señor Komatsu, excelentísimo embajador del Japón. A continuación, escucharemos a la conferencia a cargo de la profesora Kusunoki Ayako sobre la evolución de la política japonesa sobre la seguridad internacional. La profesora Kusunoki Ayako tiene un doctorado en la Universidad de Kobe, una especialización en la historia diplomática y política de Japón y en estudios de seguridad. Actualmente es profesora del International Research Center of Japanese Studies y sus temas actuales de investigación se centran en la relación de seguridad entre Japón y los Estados Unidos que inician en 1950, analizando temas vinculados con el establecimiento de bases militares y la gestión del rearme del Japón. Su investigación muestra un retrato de Japón posguerra en 1950. Doctora Kusunoki Ayako, es para nosotros un placer tenerla esta tarde en el curso de negocios internacionales de la Escuela de Relaciones Internacionales en el marco de la inauguración de esta cátedra y estamos ansiosos por escuchar su presentación. Bienvenida. Entonces ahora quiero probar otra vez cómo está compartido mi pantalla con ustedes. Perdón, espera un momento para empezar mi charla. Miren. ¿Sí? ¿Pueden ver pantalla? ¿Sí? Afirmativo. La podemos ver, sí, afirmativo. Gracias. Entonces, se me permite dar una conferencia mía. Entonces, ante todo, estoy muy contenta, estoy muy complacida de participar en este curso tan significativo denominado Cátedra JICA. Entonces, ahora en Japón, el 29, mañana de 29 de agosto, pero así que ustedes tal vez estarán ya atardeciendo hasta anocheciendo de Costa Rica. Entonces, sí, además estoy muy contenta de hacer intercambio con cátedras de Universidad de Costa Rica junto con los estudiantes. Entonces, primero voy a empezar. Soy Kusunoki, soy especialista. Sí, perdón. El título de mi conferencia, mi charla es Cambio de la política de seguridad de Japón. Así. Sí, ahora sí, como ya pasó, transcurrido como 70 años después de la terminación de Segunda Guerra Mundial, por tanto ya bastante largo. Así que hoy voy a referirme sobre el perfil de los acontecimientos. Entonces, estos acontecimientos he calificado y dividido en tres estructuras, componentes estructurales. Uno es doctrina Yoshida. Como doctrina Yoshida, que sí que corresponde a durante como 30 años después de Segunda Guerra Mundial. Y también como ya, como traspasando, repitiendo esta época, como adentrando los años de década 70 hasta 2000,
y esto se considera como contribución a la paz y seguridad internacionales. Y tercera, componente se trata de, de actividades desde la 2000, década de 2000. Esto, así como ya tal vez mi charla, voy a tratar algunos aspectos muy especiales, peculiares de Japón, y porque sobre todo hay algunos aspectos muy muy restringidas de historia de Japón. Por tanto, así que por favor ustedes también entienda y comparten con nuestra historia. Ahora voy a empezar. Primero de doctrina Yoshida. Esto de doctrina Yoshida se trata de comienzo, desde comienzo de Guerra Fría hasta terminación de Guerra Fría. Entonces, primero, hablando de esto, sobre política exterior y de seguridad de Japón después de la guerra Asia-Pacífico, se puede definir por doctrina Yoshida. Como doctrina Yoshida, se puede clasificar tres puntos, tres principios. Primero, confiar, depender a mayor parte de la seguridad de Japón a los Estados Unidos. Es primero principio. Y segundo principio, y minimizar los propios esfuerzos de defensa de Japón. Quiere decir, reducir los esfuerzos esfuerzos propios a mínimo, en mínimo. Y entonces, como tercero, como ya verter esa energía sobrante en el desarrollo económico. Así que eso es como principio que funcionaba durante el periodo de Guerra Fría. Pero también, como ya este principio, yo creo que sí, todavía seguirá vigente después de Guerra Fría. Y ahora, prohibiendo esto, aquí se trata la foto de firma de Tratado de Paz de San Francisco con Japón. Con esto, porque con esto Japón recuperó soberanía, recuperó la independencia después de ocupación de los Estados Unidos durante 7 años. Entonces, como desde independencia hasta más tarde, el señor Yoshida o doctrina Yoshida seguía siendo vigente. Y así que como doctrina Yoshida viene de nombre, apellido de entonces primer ministro que firmó ese tratado de seguridad con Japón. Entonces, sí, esta doctrina sí funcionaba durante cierto tiempo, cierta época, como base, cimentación de política exterior de Japón. Y como contexto de decisión de señor Yoshida, entonces primer ministro, prefería lograr recuperación temprana de la independencia. Y también como la fuerza ocupada o fuerza estacionada dentro del territorio japonés en aquella época fue los Estados Unidos. Por tanto, sí, cooperar con los Estados Unidos es un camino corto para lograr independencia. Y además de cooperar con los Estados Unidos, también como cooperar con los países occidentales, también como para Japón era conveniente para recuperación económica. Por tanto, sí, para mayor beneficio para Japón fue tener cooperación con los Estados Unidos y también compartir con los valores con los Estados Unidos y los países occidentales.
porque si de ese valor también ya se ha beneficiado tanto hasta entonces. Y también cooperar con los Estados Unidos y depender de la seguridad de su propio país a los Estados Unidos es es también no solo se dio solo en Japón, también como Corea del Sur y también de Taiwán y también Australia. Sí, en ciertas medidas ellos también tienen misma tendencia que Japón. Así que como esta cooperación con los Estados Unidos no es cosa peculiar con Japón, comparando con otros países. Sin embargo, el punto peculiar de Japón es siempre, sí, muy limitativo o desarrollo de fuerza militar. Así que con respecto, así que Japón ha venido vertiendo sus fuerzas en desarrollo económico en vez de mejorar o desarrollar fuerza militar. El siguiente, como continuación de la página anterior. Y hay algunas restricciones diplomáticas del Japón. ¿Cuáles son? En la Guerra Fría es que tuvimos 3 puntos, 3 factores de restricción. Una cosa es la orden internacional, porque estábamos en la Guerra Fría y en la faceta global hubo el antagonismo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y también en el Asia Oriental también tuvimos una situación un poco diferente, que la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética de forma global, porque es que además del antagonismo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, tuvimos el problema de la confrontación entre Estados Unidos y China. Eso fue un factor muy importante de las restricciones diplomáticas del Japón. Y o sea, en el Japón solo se podía mover dentro de este marco de antagonismo o confrontación. Superando de este marco de confrontación, el Japón no podía desplegar ninguna actividad diplomática, prácticamente, ¿no? Y como segundo, el otro factor es economía. Y así que en el plazo de la Guerra Fría, de la primera mitad y la última mitad son diferentes, al menos hasta la década de 1960, la economía japonesa estaba muy vulnerable, porque por la guerra la base productiva fue casi destruida, y además antes de la guerra Japón tenía las colonias y las perdió. Y entonces la reconstrucción del país era un reto muy importante. Y así que para que se entra en la órbita de la reconstrucción necesitaba algo de o más de 10 años. Y después de la reconstrucción del país, a partir de la década de los 60, que entra en la fase de desarrollo económico, o ya no tiene el problema económico, pero luego es que el Japón tenía que pensar cómo podría desarrollar la economía. Eso fue el interés más importante. Y o sea, entrar en el sistema de comercio internacional con la reconstrucción del país. Y también mantener este sistema de comercio libre. El Japón debería buscar su beneficio en el marco del comercio libre, y así participando en este sistema, el Japón siempre trataba de sobrevivir en el sistema de libre comercio. Eso fue el interés muy importante para el Japón. Y como el tercer punto de restricción es un factor muy importante o muy básico, el artículo 9 de la Constitución del Japón renuncia la guerra y renuncia
de posición de las Fuerzas Armadas, aéreas, ejércitos. Hasta ahora, los japoneses discuten mucho sobre la interpretación de la Constitución actual, pero en cualquier caso, siempre deberían restringir y limitar el uso de armas, uso de ejército, uso de las fuerzas militares. Y hasta la fecha, la Constitución es algo muy importante para los japoneses. Eso es el factor muy importante para restringir los actos, actividades diplomáticas del Japón. Y hasta la fecha no ha cambiado mucho en este punto. Y como segundo, vamos a ver esta foto. Es la Exposición Universal celebrada en Osaka en 1970. Para los estudiantes jóvenes, creo que es la primera vez que ven esta foto, ¿no? En 2025 puede ser, en Osaka, vuelve a organizar otra exposición universal. Pero para recordar la exposición anterior, yo coloqué esta foto. Y para el Japón, tenía un sentido muy simbólico. Esta exposición mundial de Osaka era el símbolo del desarrollo económico de 1964, o desde en Tokio se celebraron Juegos Olímpicos, y de esta época de Olimpiada hasta la exposición mundial, el Japón hizo un gran salto del desarrollo económico. Pues sobre el crecimiento económico rápido es que comienza a partir de 1956-57 hasta 1973 más o menos. Tuvimos un crecimiento muy rápido económico. Claro, hubo algunas vicisitudes, pero de forma general la economía sí crecía notablemente. Sobre todo en la década de los 60, la tasa de crecimiento económico siempre superaba algo de 10%. En el peor de los casos es que alcanzaba también a 6%. Y así que casi 10% de la tasa de crecimiento económico gozamos. Y desde de PNB, comparando entre 57 a 73, se incrementó notablemente, ¿no? Y en la relación con Estados Unidos, es que cambiamos el resultado de la balanza comercial. En la última mitad de la década de los 60, el Japón siempre tuvo superávit de la balanza comercial con Estados Unidos. Y también con respecto al PIB, perdón, PNB. En 1968, Japón alcanzó al número 12 entre los países occidentales, y a partir de la década de los 70, siempre mantenía la posición de la segunda potencia económica mundial. Y este crecimiento económico, desde cómo impactó a la diplomacia del Japón. Claro que como los recursos diplomáticos, el Japón podía aprovechar la capacidad económica, y así para buscar más beneficio económico también aprovechaban las actividades diplomáticas, y también para cumplir las metas diplomáticas podemos aprovechar el poder económico. Y claro, las metas diplomáticas son importantes y depende de esas, es diferente, pero para cumplir la meta diplomática podemos aprovechar el poder económico. Y así el poder económico tenía un sentido muy importante. Y internacionalmente el Japón se convirtió en una potencia económica, y el Japón
A partir de la última mitad de los 70, los japoneses se sintieron como la potencia económica, pero internacionalmente a partir de la década de los 60 es que se reconocía que el Japón era una potencia económica. Y así la sociedad internacional tenía mucha expectativa al Japón. Cuanto más grande la economía, tenía más expectativa. Y también el Japón debía, desde la expectación de la sociedad internacional, tenía al Japón que es mantener el orden internacional como de IMF o de GATT. El Japón deberían portarse no como beneficiario, sino como el país que mantiene el orden internacional. Así la sociedad internacional esperaba al Japón. Y institucionalmente, a partir de la década de los 60, el Japón ha trabajado así. En las 70, Estados Unidos cayó relativamente su capacidad por la guerra de Vietnam, entre otros. El sistema financiero siempre estaba sostenido por el dólar. Y a partir de los 70, y otra cosa importante es la AOD, Asistencia Oficial de Desarrollo. El Japón tenía un poder económico, debía aprovechar para el desarrollo de otros países en desarrollo. Y así la sociedad internacional tenía la esperanza para el Japón. Y el Japón mismo, ¿cómo reaccionó? Como he dicho antes, a partir de la década de los 70, los japoneses comenzaron a sentirse de que su país es una potencia, pero junto con los japoneses comenzaron a tener un sentido de responsabilidad. Como una potencia, el Japón debería contribuir a la sociedad internacional. Y así los líderes políticos, diplomáticos japoneses compartían esa sensación en la década de los 70. Y esta sensación de la potencia económica quiere decir que siempre Japón es una potencia económica y un país pacífico, y así debería intervenir en la sociedad internacional. En otra palabra, nunca Japón debería convertirse en una potencia militar, ¿no? En la década de los 70, siempre la gente pensaba que siempre Japón debería ser una potencia económica, no militar. Y así, principios básicos de las políticas de seguridad deben ser igual. Siempre tenemos que mantener la alianza con Estados Unidos. En base a siempre armonizamos con las políticas de Estados Unidos para garantizar la seguridad del Japón. El Japón mismo debería minimizar la capacidad de defensa. Esto es el marco fundamental de la política de seguridad. Pero solo el Japón intentó aprovechar su poder económico para el mantenimiento del orden internacional. Hasta la década de los 70, los japoneses tenían esta conciencia para desplegar las actividades diplomáticas. En la relación con Estados Unidos, el Japón cedió algunos lugares para colocar la base militar norteamericana más grande entre los países asiáticos. Así el Japón ofreció la sede de la base militar norteamericana, a través de lo cual cooperaba a Estados Unidos. Siguiente, voy a hablar un poquito sobre asistencia para el desarrollo.
Desde la década de 50, Japón se le exigía indemnización de los daños causados en la Segunda Guerra Mundial con los países sureste de Asia, sobre todo los asiáticos. Entonces, esto, por tanto, en la década de 50 todavía no se denomina claramente asistencia social para el desarrollo, porque en aquella época todavía se considera como una indemnización para los países dañados por parte de Japón. Pero con el transcurso de tiempo pueden ver ustedes que ya estaba aumentando el monto para asistencia oficial para el desarrollo y entrando en década de 80, este monto de presupuesto había duplicado. Así que, y también como a partir de también década, los finales de década de 90 aumentando muy considerable, y esta tendencia duraba hasta 2000. Año 2000, porque en ese momento Japón gozaba de superávit de comercio internacional. Por tanto, este beneficio se ha vertido en la asistencia oficial para el desarrollo. Y por tanto, en aquella época, como los años de 90, década de 90, ha duplicado el monto de presupuesto para AOD. Y entonces, como ya he dicho, que si a través de fuerza, potencia económica, Japón ha venido cooperando con la sociedad internacional. Este esquema siempre vigente hasta ahora. Pero además de esto, también Japón también empezó a hacer como contribución internacional a través con fines no militares. Entonces, por nosotros que sí, como según este artículo 9 de Constitución, no siempre como tenemos que tener autodefensa, las fuerzas de autodefensa deben de ser un mínimo. Además, siempre esas fuerzas principalmente se tiene que dedicar a autodefensa de su propio país. Por tanto, así que no, esas fuerzas dentro del contexto de época de Guerra Fría, no había ninguna discusión sobre uso de fuerzas, porque si estaba todo limitado, entonces también está definido por Constitución. Sin embargo, sí, ahora miren ustedes, nosotros hemos aprendido a través de crisis de Golfo, y porque entonces y nosotros sí enviamos fuerza de autodefensa al extranjero en la forma limitada, a fines no militares. Entonces participamos a operación de mantenimiento de la paz de ONU. Sí, pero entonces como crisis de Golfo, en ese momento, Japón se demoró en respuesta a este acontecimiento internacional. Entonces, hablando concretamente, el gobierno japonés contribuyó a través de medio económico, así que se contribuyó como fondo económico. Sin embargo, no contribuyó envío de personales ni nada. Eso era como objeto de crítica dentro y fuera de Japón. Así que dentro de contexto de orden internacional, Japón también debería hacer contribución más concreto, pero limitado a fines no militares. Pero como
como ponente, como si tenemos fuerza eficiente, desarrollada económicamente, sin embargo, sin enviar nadie, entonces era era criticado. Por tanto, Japón empezó a enviar fuerzas de autodefensa al extranjero, pero siempre uso limitado a fines no militares. Entonces, como aquí dice, operaciones de mantenimiento de la paz de ONU, así que como ya no se podía enviar esas fuerzas de autodefensa para lugar de combate, sino como de logística o mantenimiento de paz, mantenimiento de seguridad después de guerra. Por ejemplo, después de esta crisis de Golfo, también como se ha enviado fuerzas de autodefensa, Camboya, Pico de Mozambique, Alto de Golán y otros. Así que ya a partir de entonces, sí, Japón empezó a participar como operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Sin embargo, en aquel momento era muy polémica envío de fuerzas de autodefensa. Pero así que como limitado dentro de marco de fines no militares. Así que estaba bien restringido el uso de fuerzas de autodefensa. Así que en ese sentido no hay mucho cambio comparando con doctrina Yoshida de hace tiempo. Así que a través de contribución no militar, Japón está dispuesto a contribuir a la sociedad internacional. Este esquema no se ha cambiado mucho. Y entrando en 2000, aquí entonces tenemos que considerar nuevamente el primer principio de cómo depender su autodefensa a Estados Unidos. Hablando de esa dependencia a los Estados Unidos, o en otra palabra, alianza entre Japón y Estados Unidos, después del fin de la guerra, la alianza bilateral, hay opiniones que ya no será necesario tener alianza bilateral con Estados Unidos. Sin embargo, tanto los Estados Unidos como Japón optaron mantenimiento de alianza bilateral, además como mantener y aumentar, profundizar esa alianza. Entonces, sí, en Japón, así que Japón optó para beneficio del país, sería muy conveniente depender esta alianza con Estados Unidos. Pero la alianza bilateral es para mantener seguridad regional. Así que esto también se puede considerar un cambio significativo, pero esta tendencia también hubo en el periodo de Guerra Fría, pero aquí ahora se destaca más la importancia de mantenimiento de seguridad regional. Entonces, esto es un cambio de esta época. ¿Y por qué se ha mantenido la alianza? Es que a través de punto histórico, y sobre todo soy especialista de historia de diplomacia, por tanto, si quiero explicaros a través de punto de diplomacia. Entonces, como los factores importantes de esta época
y se ha establecido tratado de seguridad entre Japón y Estados Unidos. Entonces, sí, en base a esto, se ha estipulado diferentes sistemas formales, no formales, para enfatizar, para profundizar, para ampliar ese tratado de seguridad entre Japón y Estados Unidos. Siempre, pero lo más importante de esta época política, diplomacia de esta época está basado en alianza bilateral. Por tanto, sí, autodefensa, las fuerzas de autodefensa japonesa no pueden. Es muy difícil colaborar directamente con fuerzas norteamericanas en el ámbito militar, pero también pero sí es posible hacer colaboración logística a las fuerzas norteamericanas. Y tercero, esto como factor directo de mantenimiento de alianza. En Guerra Fría se ha terminado en Europa, pero Asia, región de Asia todavía no está claramente visible la terminación de Guerra Fría. Por ejemplo, enfrentamiento dentro de Península de Corea y también China y de Taiwán, también enfrentamiento de esos dos países, también algo muy visible ahora. Por tanto, además, como Corea del Norte empezó desarrollo nuclear y misiles. Así que para responder, para confrontar estas incidencias nuevas de amenaza, Japón y Estados Unidos optaron de enfatizar y expandir más la alianza bilateral. Y entrando en década 90, además de seguridad regional, como esa alianza viene poco a poco modificando. Para eso, dentro de este contexto, se ha establecido, se ha preparado legislación nacional de Japón para ampliación, profundización de alianza. Y otro punto problemático, polémico aquí dentro de Japón es la base militar estadounidense. ¿Cómo se tenemos que tratar? Esto actualmente todavía sigue siendo polémica. Así que como ya manteniendo en la década de 90, manteniendo la base militar de los Estados Unidos, ha venido profundizando alianza. En la década de 2000 ha cambiado la situación. La alianza de seguridad regional también se suma otro factor de la seguridad global. A nivel global tenemos que mantener la paz. Para eso tenemos que mantener esta alianza entre Japón y Estados Unidos. Eso es el nuevo factor. Y sobre todo en 11 de septiembre de 2001 hubo un gran atentado en Estados Unidos y después es que comenzó la guerra contra el terrorismo, contra el atentado. Así comenzó a necesitar una cooperación mundial en materia de seguridad. Y así que entre Japón y Estados Unidos también debían mantener la alianza para atender a la seguridad global. Por otra parte, para la seguridad regional también es que tuvimos que pensar del desarrollo de armas nucleares y de misiles de Corea del Norte. Y así China también está convirtiéndose
en una potencia militar a partir de 2000 más o menos. Y así es que promovió la expansión y profundización de alianza Japón-Estados Unidos. En la década de los 2000, el Japón mismo amplió su papel dentro de la alianza. En 2003-2004, Estados Unidos comenzó la guerra contra el terrorismo y el Japón también participó, no en los actos militares, pero como una logística. Participó como suministro de combustible en el Océano Índico y también después de terminar la guerra de Irak, desde el Japón envió el equipo de autodefensa para la reconstrucción de Irak. Y así, y como logística, en la logística, el Japón también participó en la guerra contra el terrorismo. A partir de 2010, bajo el gobierno del primer ministro Shinzo Abe, cambió el sistema o legislación interna para ampliar y fortalecer la alianza con Estados Unidos. No solo con Estados Unidos, sino con los aliados de Estados Unidos también es que fortalece y amplía la cooperación. Y también es que cuando se moviliza algo de seguridad colectiva de la ONU, de las Naciones Unidas, el Japón también debería participar. Para eso, te establecieron las condiciones básicas para eso. Así, aprobó una legislación que se llama Legislación para la Paz y Seguridad, que es muy compleja, que contiene muchos pequeños derechos o leyes. De forma general, esta legislación tiene el objetivo de ampliar y fortalecer la alianza con Estados Unidos y los aliados de Estados Unidos, y también para participar en los actos de la seguridad colectiva de las Naciones Unidas. Eso fue un acontecimiento muy importante a partir de 2010, y con lo cual se fortalece más la alianza con Estados Unidos. Y también es que Japón ha fortalecido la alianza con los aliados de Estados Unidos a partir de 2000 más o menos. Bilateralmente se fortaleció la cooperación de seguridad, sobre todo con Australia, con India y también con Corea del Sur. Corea del Sur es un socio muy importante, pero históricamente es que siempre hemos tenido algunas polémicas de la visión de la historia con Corea del Sur. Así que hay diferencia de tonos dependiendo del cambio de gobierno, ¿no? Pero de todas formas está fortaleciendo la alianza con estos países y también con otros países asiáticos que está sobre todo desde asiática, sobre todo de los países costeros, están bajo la influencia de China. El Japón está dando muchas cooperaciones de la asistencia de humanitaria y también de caso de desastres naturales o cooperación para quitar minas o para quitar este proyectil que no ha explotado. A partir de 2000 tienen muchos estos proyectos o programas. Y con Estados Unidos y con los aliados de Estados Unidos pueden ser los países socios. Con estos países, el Japón tiene una cooperación de la seguridad y se fortalece esta cooperación para un objetivo como parte de una política que se llama Indo-Pacífico Libre y Abierto, o FOIP se llama, y bajo el segundo gobierno presidido por el primer ministro Shinzo Abe, se fortalecían estas políticas. Estas políticas tienen una visión muy amplia de la región.
entre Asia, África, Pacífico y Océano Índico, o deberían estar conectados. Y también hay que establecer el orden regional en eje de los valores universales. Y como una cooperación económica, se hacer la cooperación de consolidación de infraestructura, comercio, inversión, de establecimiento de las condiciones de negocios y también de este fortalecimiento de recursos humanos y de gobernanza y de política y así con estos aliados, con estos países socios, armonizándonos y cooperándonos, vamos a mantener el orden internacional. Y después de la Guerra Fría, sobre todo a partir de 2010 hasta la fecha, la diplomacia japonesa tiene algunas limitaciones. Está escrito en esta diapositiva. Comparando con la época de la Guerra Fría, podemos entender más fácilmente. No como en la época de Guerra Fría, no hubo una confrontación tan fuerte como aquel entonces, pero también ahora es que China se potencializa mucho, sobre todo en Asia. Hay algunos actos hegemónicos de China y cómo responder a estos actos es una cuestión muy importante. Y también relacionándose con relativamente la capacidad o potencial de Estados Unidos está bajándose, mientras China está ascendiendo. Estados Unidos mismo ahora tiene menos voluntad o menos intención de liderar el orden internacional, porque Estados Unidos también tiene que atender a la situación del ascenso de China. Y es un factor muy importante. Además, el Japón relativamente está cayendo económicamente. El Japón cayó mucho poder económico como antes. No podemos aprovechar nuestro poder económico como antes. Después del periodo de alto crecimiento económico, el Japón estaba muy fuerte, pero ahora no tanto, y así no podemos aprovechar la capacidad económica. Y bajo estas circunstancias tenemos que tener las actividades diplomáticas. Esto es la situación a partir de 2010. Y por último, yo quisiera hablar de las políticas de seguridad del Japón con el impacto de la guerra de Ucrania. Yo creo que es muy importante para ustedes, los jóvenes estudiantes. O sea, guerra de Ucrania, o sea, invasión rusa a Ucrania, ha cambiado mucho las políticas de seguridad del Japón después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo cambió? Después de la guerra de la invasión rusa de Ucrania, es que sobre todo el Japón comenzó a caminar junto con los países de G7 y los países europeos. O sea, en 2014, Rusia anexó la península de Crimea. En aquel entonces el Japón no reaccionó tan fuertemente, no criticaba tanto y también no tomó las sanciones económicas tan estrictas como los países occidentales. Pero ahora, esta vez, Japón está caminando junto con los países de G7 y de Europa. Es una particularidad especial. Y o sea,
con esta invasión rusa de Ucrania, el gobierno japonés tomó una política de fortalecer radicalmente la capacidad de defensa. O sea, esto antes de la guerra de Ucrania, algunos se decían, hablaban de la importancia de este fortalecimiento de la capacidad de defensa. Y por eso no exactamente la guerra de Ucrania es la causa, pero es un factor de promoción de esta política. Y así la guerra de Ucrania promovió mucho a esta tendencia. El gobierno japonés en 2022 tomó la decisión de incrementar el presupuesto para la defensa al 2% de PIB. Y esto quiere decir que duplicar los presupuestos de la defensa comparando con ahora con la situación actual. Claro que en estos presupuestos incluirían los gastos de investigación, estudio, desde innovación tecnológica, entre otros. Y por eso no puramente para la defensa, pero sí se duplica este presupuesto. Además, el gobierno japonés, es que no sé, ustedes tienen este concepto, pero el Japón va a poseer la capacidad para atacar a las bases de adversario. O sea, cuando hablamos puramente de defensa, primero tenemos que esperar el ataque por parte del adversario. Luego podemos hacer de respuesta. Esto es, el gobierno japonés dice que eso es la base de nuestras políticas de seguridad. Pero precisamente digo, con el nivel tecnológico de defensa actual, nos afectaría tanto. Por eso el Japón está pensando hacer un acto antes del comienzo del ataque por parte del adversario. Deberían tener la capacidad para atacar a la base del adversario antes del ataque del adversario. Así genera una polémica entre el premio, pero así están hablando, ¿no? Y otra cosa importante es que fortalecimiento, establecimiento del sistema defensivo integral o comprensivo. Y en este momento nosotros tenemos el equipo o fuerza de autodefensa. Esta fuerza está fortalecida y debería ser fortalecer, pero también van a hacer más desarrollo tecnológico o de innovación, y también hay que hacer la recolección de datos cibernéticos y de consolidación de infraestructura para el caso de ataque. Y así, dentro de estos factores, tenemos que fortalecer todo el sistema de defensa. Ahora el Japón tiene esta forma de pensar. Y es un gran cambio para las políticas de seguridad del Japón. Y, o sea, personalmente yo presto la atención al cambio de pensamiento, cambio de idea de los japoneses. El primer ministro actual Kishida y el canciller Hayashi, y o sea, están hablando varias cosas. Escuchándoles, ellos hablan de la capacidad defensiva como el poder del país. Y también ellos dicen que para la diplomacia necesita la capacidad defensiva como aval, ¿no? En la Guerra Fría, en la diplomacia japonesa siempre buscábamos hacer una potencia no militar, sin ejercer fuerzas militares. Siempre aprovechamos el poder económico para, o sea, en base a la potencia no militar, a la fuerza o poder no militar, desplegarían los actos diplomáticos. Pero ahora dicen que incluyendo la capacidad defensiva, también deberían desplegar las actividades diplomáticas. La capacidad defensiva es parte de la capacidad diplomática, así dicen. Y en el fondo, yo creo que hubo un gran cambio, yo creo. Y así he hablado mucho, ¿no?
Y así quisiera terminar mi conferencia. Muchas gracias por su atención. よしこちゃん、動いてない。画面が。フリーズしてるんだけど。なんとかならないかな。声で出すね、もうね。Muchas gracias, doctora Kusunoki Ayako, por tan amplia explicación de cómo fue la evolución de la política de seguridad en el Japón en los últimos 70, 80 años. Estoy segura que su exposición ha sido de gran interés y va a ser de gran importancia para los estudiantes del curso de Cultura y Negocios y también la población universitaria que nos acompaña esta tarde. Sabemos que los estudiantes tienen preguntas por un tema de que tenemos ya un tiempo más reducido. Vamos a dar la palabra a dos de ellos para que hagan sus consultas. Antes de eso, agradecer también a ambas intérpretes que nos han permitido escuchar en directo y entender toda la presentación de una forma muy clara. Procedemos entonces con la primera pregunta. Si usted se presenta, compañero, y hace la pregunta. Buenas noches, pues, Morales. La pregunta es relacionada a la legislación para la paz y seguridad en el año 2015, ya que tengo entendido que cuando esto se aprobó, la población japonesa tenía una visión un poco fragmentada de si era una buena o una mala decisión permitir que se flexibilizara la constitución y permitiera que las tropas pudieran intervenir en otros países. Por lo cual, la pregunta es si ahorita, en el año 2023, esta visión sigue fragmentada o si la población japonesa ha adoptado otra visión de lo que fue este cambio político. Sí, hablando de visión, esta visión me puede explicar claramente con visión que se refiere usted es de doctrina Yoshida. ¿Así es? Una pregunta primero. ¿Sí? Mi perspectiva sobre la visión es si la población considera que permitir que las tropas puedan intervenir en el ámbito internacional, si la población considera que fue un buen cambio en la Constitución o si estuvieron en contra. Muchísimas gracias. Su pregunta. Sí. Sí, según la Constitución japonesa, sí, siempre hay limitación, pero esa Constitución japonesa está bien aceptada entre los japoneses. Sí, hay una polémica, hay una opinión de que sí será necesario hacer reforma constitucional. Sin embargo, siempre sí, es cierto que hay una opinión de reformar artículo 9 de Constitución japonesa. Sin embargo, artículo 9 en sí, siempre ideal de constitución de paz, siempre todo el mundo tiene conciencia de mantener ese ideal. Así, ante sociedad internacional, comunidad internacional, nosotros siempre estamos dispuestos a contribuir a la comunidad internacional mediante medios no militares. Esta conciencia, este consenso está bien difundido, está bien aceptado.
Pero hablando de seguridad, región Asia-Pacífico, sí es algo severo y algo muy crítico. Por ejemplo, península y coreana también está ya enfrentamiento, algo severo. Y así que como en el contexto tan tenso, tenemos también, entonces, como considerando este contexto regional de tenso, hay también hay cierta aceptación de opinión de aumentar o reforzar las fuerzas Pero también hablando francamente que hay muchas opiniones opuestas de aumento de impuesto para fines de reforzamiento de preparación fuerzas. Eso sí, así que en caso de aumentar el impuesto para destinar fondo de 変わります。 presupuesto es crítico. Una Sin cosa es embargo, que siempre Japón linear de constitución pacífica es siempre mantiene o difundido en consenso. Bueno, la población japonesa ya conoce las actividades del equipo de autodefensa y así que sobre este aspecto ya tiene el entendimiento o de las actividades del equipo de autodefensa. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos una segunda pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Campos. Bueno, Japón y Costa Rica comparten un profundo interés por mantener la paz e incentivar el desarrollo económico como instrumentos diplomáticos. Además, Japón ha logrado alcanzar un prestigioso nivel de orden y cooperación internacional. Mi pregunta es, ¿cómo podría Costa Rica seguir el ejemplo de Japón para integrar estos principios a nivel cultural y para enfrentar los retos de la seguridad moderna? Bueno, pues yo creo que hablar de la Constitución es un poco difícil, y no sé qué tengo que decir, ¿no? Es muy difícil de interpretar una Constitución. O sea, en caso del Japón, desde la década de los 50, siempre hemos hablado cómo se puede interpretar la Constitución. Y cuando entramos en el debate sobre la interpretación de la Constitución, uno no puede moverse, entra en un callejón sin salida. Una vez que entramos en los debate de la interpretación de la Constitución, se profundiza mucho y complica mucho, y así se alejaría de la situación actual de la sociedad internacional. Y así entramos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, el Japón tiene una política de seguridad y siempre está pegado a la interpretación de la Constitución. Y así internamente tenemos una polémica, alejándose de la realidad de la sociedad internacional. Y alguna vez, cuando salen algunas políticas, dentro del marco de las políticas internacionales o sociedad internacional, los japoneses tienen un concepto un poco extraño desde el punto de vista de los extranjeros de la sociedad internacional. Pues cuando hablamos del artículo 9 de la Constitución, es muy difícil para nosotros.
Y sobre todo, después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno japonés tiene una interpretación oficial del gobierno. O sea, no niega el derecho de defensa propia. O sea, así se permite el derecho de defensa propia, pero el grado o nivel es otra cosa. Dentro del marco del artículo 9, el gobierno poco a poco amplía la posibilidad. Entonces, el marco posible se ampliaba poco a poco y así. Ahora mantenemos la misma constitución, pero en la relación con Estados Unidos es que comenzó la década de los 50, en la década de los 60 firmaron el acuerdo de tratado de seguridad, pero desde entonces la alianza se ha ampliado mucho y el Japón puede hacer muchas cosas más que al inicio. Y poco a poco ampliaba la interpretación de la Constitución y así se han establecido los sistemas institucionales. Y en Japón ahora no hay muchas cosas imposibles, incluyendo los actos militares. Sobre todo, como Estados Unidos, no podemos hacer la invasión militar como Rusia o como Estados Unidos, pero dentro del marco de derechos internacionales podemos hacer muchas cosas, pero los trámites son muy importantes, un poco difíciles, y así que para hacer algo dentro del Japón hay que hacer un trámite o protocolo muy difícil, muy complicado, pero sí le permiten hacer varias cosas, manteniendo la Constitución. El Japón aprovechando de nuevos sistemas o diferentes sistemas y poco a poco ampliaban el marco de los actos posibles. Esto es el proceso que hemos tenido durante las últimas décadas y ahora estamos en esta situación. No sé si contesté bien a su pregunta y así estamos trabajando y otros países también pueden hacerlo. ありますね。聞こえる？ありますね。はい。 Muchas gracias a la profesora Kusunoki. De verdad, sé que nos ha ampliado sobre la visión, la perspectiva, la constitucionalidad de Japón en el tema de seguridad. Y agradecemos mucho toda esa transferencia de conocimientos que se ha dado en el marco de esta conferencia especial de la cátedra de JICA. Muchísimas gracias. Arigato gozaimasu, profesora Kusunoki. Y ahora pasamos a concluir esta actividad escuchando las palabras de cierre de parte del señor Takeshi Takami, representante residente de la oficina de JICA en Costa Rica, a quien invitamos a la mesa principal. Señor doctor Francisco González Alvarado, rector de la Universidad Nacional. Excelentísimo señor Komatsu Shinjiro, embajador de Japón en Costa Rica. Señora doctora Kusunoki Ayako Sensei, profesora del Centro Internacional de Investigación de Estudios Japoneses, Nichibuken. Estimados colegas, estimadas colegas de la Universidad Nacional, la Universidad Costa Rica y estimados participantes. Muy buenas tardes o ya buenas noches. Mi nombre es Takao Takeshi, soy el representante residente de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón.
JICA o JICA en Costa Rica. Primero, quisiera extender mi más profundo agradecimiento en la ocasión de celebrar esta importante conferencia en el año 2023, el proyecto de apoyo al establecimiento del curso de estudios de Japón, llamado Cátedra JICA. Este proyecto inició en mayo del 2022 en colaboración con la Universidad de Costa Rica, UCR, y desde octubre del año pasado con la UNA, UCR y JICA. Empezamos a coordinar en conjunto las conferencias y actividades de la Cátedra JICA. En esta ocasión, fue la Universidad Nacional la encargada principal de organizar esta conferencia en conjunto con JICA y con el apoyo de la UCR. Además, quisiera expresar un cordial agradecimiento a la profesora Tsunoki por la disposición de compartir con su valioso conocimiento con nosotros por medio de tan interesante presentación. Antes de finalizar, me gustaría hablar de nuestra organización. JICA es 最後に私たちの組織についてお話しいたします。la asistencia oficial para el desarrollo JICA は日本政府の政府開発援助 ODA を担当する機関です。Sí, JICA es el organismo encargado de la asistencia oficial para el desarrollo AOD del gobierno de Japón. El próximo año en Costa Rica se cumplen 50 años de esta cooperación establecida entre el gobierno de Costa Rica y el gobierno de Japón. A través de JICA, el pueblo japonés colabora con el resto del mundo. En este contexto, estoy muy entusiasmado de poder fortalecer esta iniciativa de la Cátedra JICA y llevarla a cabo en conjunto con los miembros de la UNA y también la UCR, quienes han estado cooperando estrechamente durante estas 5 décadas en muchos programas y proyectos. El programa de la Cátedra JICA se inició con el propósito de ampliar y promover aún más la investigación y la educación sobre la historia y las experiencias del desarrollo de Japón, especialmente desde mediados del siglo XIX. Este programa se lleva a cabo en conjunto con importantes universidades de los países socios en diferentes regiones del mundo. La Cátedra JICA podría contribuir al establecer y fortalecer la base de estudios sobre Japón. Por tales motivos, tuvimos la aspiración que la Cátedra JICA se convierta en un curso oficial sobre Japón dentro del plan de estudio de UNA y de la UCR, y por ahora estamos muy contentos y agradecidos por la Cátedra JICA ya sea parte de un curso acreditado llamado Cultura y Negocios de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Esperamos que más conferencias de la Cátedra JICA puedan ser incluidas dentro de los cursos de las diferentes escuelas de ambas universidades y que más conferencistas, tanto japoneses como costarricenses, puedan seguir impartiéndolas. Espero que ustedes continúen participando en la Cátedra JICA. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta importante actividad.
Muchas gracias al señor Kami Takeshi y con esto agradecemos también a todas las personas que nos han acompañado durante esta tarde-noche y damos por finalizada la actividad de hoy. Muchas gracias a todos. Bueno.